Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a hablar de la tercera parte del servicio del reino. Vamos a analizar otro grupo de 5 eventos que constituyen hechos suplementarios del servicio evangelístico en la forma en que nuestro Adón se manejó. Evita la opresión de la multitud, designa a los apóstoles para que prediquen, no come por causa de las necesidades urgentes, ata a Satán, saquea su casa mediante Ruach HaKodesh, no permanece en la relación de la vida natural, sino en la de la vida espiritual. En todas las actividades contenidas en cada uno de los grupos se ve la excelencia del Adón Yeshua. Todas estas cosas están en el capítulo 3 de Mordejai. Entonces, en primer lugar, tenemos que evitar la opresión de la multitud. Al llevar a cabo el ministerio que Elohim nos encomienda, vamos a encontrar problemas, oposición y obstáculos. Algunos problemas son provocados por lo que otros hacen de modo natural con la intención de ayudarnos. Otros por los que muchos provocan con la intención de alcanzar lo que buscan y otros también por las malas intenciones de los que buscan matarnos. El Adón se enfrentó con esta clase de problemas en su ministerio. Al llevar a cabo su servicio evangélico confrontó muchas situaciones. En Mordejai, en el capítulo 3, del 7 al 12, vemos que la multitud oprimía al Adón, y eso era un problema. Yeshua se retiró al mar con sus discípulos, y lo siguió una inmensa multitud procedente de la Galilea y de Yahudá, de Jerusalén, de Don, del otro lado del Jardín y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud acudió a él, porque habían oído las grandes cosas que hacía, y les dijo a sus discípulos que siempre tuvieran lista una barca a causa del gentío para que no lo apretujaran, porque como había sanado a muchos, se le tiraban encima todos los que tenían algún mal para tocarlo, y los espíritus inmundos, siempre que lo veían, se postraban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Elohim. Pero él los reprendía mucho para que no lo dieran a conocer. La multitud, al oír lo que el Adón hacía, se congregó alrededor de él. Esta multitud fue una frustración para el ministerio del Adón. A muchos de los predicadores evangelistas de hoy les gusta tener grandes congregaciones, ¿no es cierto? No obstante, una multitud no contribuye en nada al verdadero ministerio de la vida. A lo más es probable que una multitud nos ayude a formar un movimiento, pero no ayuda a llevar a cabo el ministerio de vida. Oprimir y tocar. Entonces, acá se usan estas dos palabras con respecto a la multitud: oprimir y tocar. El Pasuk 9 dice: dijo a sus discípulos que tuvieran lista cerca de él una pequeña barca a causa de la multitud para que no le oprimiesen. El Adón quería entrar en la barca con el propósito de evitar esa opresión. Esa opresión fue un obstáculo que impidió que los que eran sinceros vinieran al Adón y lo tocaran directamente. Muchos buscaban su sanidad, pero el Adón estaba interesado en hablarles. Tenía un mensaje que quería que escucharan. No vino a traerles caramelos, sino palabras de vida. Si estamos entre los que simplemente oprimen al Adón, no recibiremos nada de parte de él. Para recibir algo necesitamos darle espacio, sentarnos con calma delante de él y escuchar lo que tiene para decirnos. Según consta en las Besorot, fueron varias las ocasiones en las que la gente oprimió al Adón, pero solo los que lograron tocarle recibieron algún beneficio. Sin embargo, no era lo que el Adón quería darles. Por decirlo de alguna manera, la gente pretendía robar la sanidad por la fuerza. Recordemos que al día de hoy el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿no es cierto? Por medio del contacto directo que tenemos con el Adón, su vida es impartida a nuestro ser. Pero esto no debe ser logrado por la fuerza. No de que la gente se tiraba encima de él. De todas estas personas, nada se dice salvo de la mujer del flujo, y en verdad en aquella ocasión el Adón percibió que alguien se había sanado y buscó saber por qué él sintió otra cosa. No parece haber sido el caso el resto de las veces, aunque no sabemos tampoco, pero él dice que la gente se tiraba encima para sanarse. El caso de esa mujer, por otro lado, era realmente desesperado porque por causa de su flujo, ella era inmunda. No podía acercarse a nadie. Lo que hizo la puso al borde del peligro de ser apedreada. De cualquier manera, lo que él buscaba no era hacer milagros, sino llevar su mensaje a las personas.
Hoy estamos en la misma situación. Las personas no buscan a Yeshua por él mismo, ni buscan su mensaje, solo quieren escuchar que les resuelvan sus propios problemas. Lamentablemente, si no cierran la boca y se disponen a escuchar, no entenderán que ellos mismos son la causa de sus problemas. El hombre siempre está tratando de poner la culpa en cualquier factor externo, pero el problema del hombre es el hombre mismo. Hasta que no se detengan, escuchen y acepten el mensaje de arrepentimiento, no podrán recibir la fe necesaria para aceptar a Yeshua como Adón, y mucho menos entenderán que si no realizan el camino de santificación no entrarán en el reino y sus problemas en este mundo persistirán. En nuestra predicación de las buenas nuevas no vamos a llevar a las personas mensajes estilo "pare de sufrir". ¿El Adón del madero acaso no nos ha dado la orden de cargar con nuestro madero todos los días negando nuestro yo? Para la gente esto sería sufrimiento. Necesitamos ayudar a todos a ver el gran mal que nuestra carne caída nos causa y aborrecerla, como indican las escrituras. Una pequeña barca. La barca servía como un medio que separaba al Adón Yeshua de la multitud. El Adón no quería abandonar a la multitud, solo quería mantenerlos a raya. No es la gente, la que gobierna el mensaje que se le lleva, ni la enseñanza ni la predicación. Son los enviados los que manejan. No se puede permitir que la gente pretenda imponer sus cosas, sus prioridades, ¿no es cierto? Porque la multitud siempre se descontrola. Al final de cuentas, multitudes lo seguían y una multitud pidió que lo clavaran en el madero, ¿verdad? La mente colectiva no es nuestro objetivo, ni tampoco lo fue de Yeshua. No predicamos para multitudes porque raramente de ellas resta algo firme. Una vez pasada la emoción del show, una vez obtenida la sanación o lo que se deseaba, normalmente las personas vuelven a sus viejas vidas sin haber escuchado porque no quisieron escuchar, que precisamente esas vidas eran las que habían provocado su situación negativa. A la larga, el ciclo recomienza. En figura la pequeña barca que el Adón quería que se tuviese lista cerca de él, representa la congregación. La barca que se menciona en Matías 13 tiene el mismo significado. La congregación es diferente de la nación de Israel representada por la tierra. La congregación también es diferente del mundo gentil, representado por el agua. La congregación está separada de la tierra y está sobre el agua. Así que no está ni en la tierra ni en el agua. Aunque la congregación como barca está sobre el agua, no está dentro del agua, ni el agua dentro de ella. Hoy el Adón ministra su vida a los que están en la congregación y desde esta la ministra a los demás. Esto es lo que da a entender la barca. Si vemos el significado de esta figura, comprenderemos que si estamos fuera de la congregación, tratamos de ministrar a la gente, es posible que suframos la opresión de la multitud. Hoy hay muchos ministerios que sirven sin barca a las multitudes, pero el ministerio apropiado es aquel que se lleva a cabo desde la barca, un ministerio que imparte la provisión de vida, no a los que oprimen al Adón, sino a los que sinceramente desean escucharlo y recibir su toque, no robarlo por la fuerza. Él quería que pudieran tocarle los que sinceramente lo buscaban. Si solo somos parte de la multitud, no recibiremos nada de parte del Adón. Debemos apartarnos de la multitud y alcanzar al Adón directa y sinceramente. Si hacemos esto, recibiremos el ministerio de vida. No sirve de nada la relación sin compromiso que muchos insisten en mantener, ni por mucho que repitan tenemos a Mashiach, porque la multitud no está en la barca. Lo que el Adón hizo respecto a la multitud debe servirnos de ejemplo, debemos seguir sus pisadas. Sin embargo, la mayoría de los predicadores y los evangelistas de hoy aprecian las multitudes. Cuanto más grandes sean estas, más se alegran ellos. Pero los hechos históricos indican que las grandes multitudes, en lugar de beneficiar al auténtico ministerio de vida, le traen pérdida. La manera en que el Adón opera es siempre diferente a la del hombre. Designa a los apóstoles para que prediquen en segundo lugar. Ya vimos que el Salvador esclavo primero necesitó el mar, luego una pequeña barca para evitar la opresión. Esto indica que dicha opresión le era un obstáculo a su servicio evangélico. Para alejarse de la multitud, el Adón se retiró al mar. Pero él fue de un mar a un monte.
Las acciones que el Adón tomó son muy interesantes. Para evitar la opresión de la multitud, se retiró al mar, desde el cual ministró a los que lo estaban buscando con sinceridad, los cuales lo tocaron finalmente de manera directa. Finalmente, después de que estos recibieron su ministerio de vida, subió al monte. Mordejai nos dice por qué subió el Adón al monte. Luego subió al monte y llamó consigo a los que él quiso y fueron con él. Ordenó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a proclamar y tener autoridad para echar fuera a los demonios. El objetivo del Adón al subir al monte fue llamar a algunos para constituirlos sus apóstoles. Esta designación tenía como fin la propagación del servicio evangélico. Según los Pasuquín 14 y 15, los 12 que el Adón designó debían predicar y echar fuera demonios. Predicar, la Besorá, es ministrar a Elohim a otras personas, mientras que echar fuera demonios es hacer que Hasatán se separe de ellas. Esto constituye el propósito principal del servicio evangélico del Salvador esclavo. La Besorá de Lucas dice que el Adón Yeshua oró antes de designar a los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Elohim, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de entre ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esto está en Lucas. Muchas personas habían recibido el ministerio de vida de parte del Adón. Esto indica que él había otorgado vida en abundancia a los que le buscaban con sinceridad y lo tocaban directamente. Ellos recibieron la provisión de vida, pero Elohim indicó al Adón que debía concentrarse en un grupo específico. Por esta razón subió al monte y oró. Según la Besorá de Lucas, el Adón oró toda la noche. Sin duda debe haber orado respecto a los 12 apóstoles que debía elegir al día siguiente, ¿sí?, de entre los muchos que habían recibido su ministerio de vida. Lucas luego nos dice que Yeshua realmente comenzó a llamar a 12 discípulos, enumerando los primeros 7 en el orden de su llamado. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a quienes también nombró apóstoles. Simón, a quien también llamó Kefá, Andrés su hermano, Jacob y Yahanan, y Felipe y Bartolomé, es decir, Natanael, y Matías, es decir, Leví, y Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, y Simón, llamado Celote, y a Judá, hijo de Jacob, y a Judá Iscariote, traidor. Aunque Andrés fue en realidad el primero en escuchar a Yeshua a través de Yahanan, el inversor, Kefá aparece en primer lugar. Esto se debe a que en realidad no fueron llamados cuando Yeshua los conoció por primera vez. Más tarde Yeshua los llamó al ministerio mientras los dos arreglaban sus redes en el lago, como hemos estudiado. En ese momento, Yeshua les dijo que salieran y echaran sus redes al lago. Pescaron tantos peces que se rompieron las redes. Entonces Yeshua les hizo su llamado oficial y les dijo: los haré pescadores de hombres. Los siguientes en la lista de Lucas fueron Jacob y Yahanan, porque fueron los siguientes en ser llamados literalmente, como ya hemos estudiado. Ni Matías ni Lucas nos dice nada del llamado formal de Felipe y Natanael, pero como eran de la misma ciudad, no hay duda de que Yeshua y los 4 pescadores fueron hacia ellos y fueron los siguientes en seguir a Yeshua. Entonces Yeshua ya había llamado a 6 discípulos, que fue Andrés, Jacob, Yahanan, Felipe y Natanael. En ese momento Yeshua estaba a la mitad de su meta de los 12 y hasta ahora todos eran del pueblo de Betsaida y quizás todos fueron llamados el mismo día. También sabemos que el siguiente en ser llamado fue Matías Leví, por lo que aparece a continuación en la lista de los 12. Este llamado, sin embargo, ocurrió más tarde. Por lo tanto, Yeshua ya tenía 7 discípulos cuando Lucas nos da la lista de discípulos. Lucas lo llama Matías, este era su nombre arameo, como ya sabemos, porque Leví era su nombre hebreo. Matías ya se había convertido en uno de los seguidores de Yeshua, junto con muchos otros, antes del momento en que Yeshua comenzó a elegir discípulos. Cobró el impuesto sobre el comercio de pesca en el mar de Galilea. No sabemos si realmente dejó su trabajo en ese momento o si simplemente se convirtió en un creyente, un seguidor de Mashiach. Solo se nos dice que preparó un banquete, ¿sí?, e invitó a sus compañeros recaudadores de impuestos a escuchar a Yeshua. Así que lo único que sabemos con certeza es que en el capítulo 6 de Lucas, él fue uno de los elegidos para ser uno de los 12. Si no lo hizo antes, este fue el último momento de su vida en que habría tenido que dejar su trabajo.
Después de que Yeshua regresó de su reunión de oración en la montaña, llamó a los últimos 5 discípulos. Sin duda, Lucas también los enumera en el orden en que fueron llamados. Sin embargo, no se nos da ninguna historia en particular o circunstancia inusual en el momento de su llamado. Estos 12 recibirían formación especializada, ¿sí? También era más práctico llevar a 12 de un pueblo a otro en lugar de una gran multitud habitual cuando consideramos la logística de la hospitalidad. Aprender a perfeccionar a otros. Necesitamos aprender del Adón a no llevar a cabo nuestro ministerio por nosotros mismos. Ni siquiera Él lo realizó por sí solo. Primero eligió a los 12, más tarde a los 70. Con esto vemos que tanto en el ministerio como en la vida de congregación debemos aprender a ser diligentes y fieles y también a establecer a otras personas para que nos ayuden. Llevar a cabo nuestro ministerio por nosotros mismos no es muy difícil. De hecho, los maestros, los predicadores tienden a hacerlo todo por sí mismos, pero eso los limita y recarga innecesariamente. Hoy entre los creyentes no es común compartir el ministerio con otros, ni enseñar, designar o perfeccionar a otros para que cumplan el mismo ministerio. Pero según lo dicho por Shaul en Efesín 4, el ministerio de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros consiste en perfeccionar a los santos para que ellos lleven a cabo la obra del ministerio. El ministerio del Adón tenía como fin perfeccionar a los apóstoles y el de los apóstoles consistía en perfeccionar a los santos. Con esto vemos que el mover de Elohim en la tierra no se lleva a cabo mediante un individuo, jamás, sino que lo realizan grupos de personas, es decir, el cuerpo de Mashiach. Y siempre es en fractalidad. En la Besorot primero encontramos un grupo de 12 y uno más interno, más reducido, de 4. Y más tarde uno de 70. El Adón designó a los apóstoles para que predicaran, lo cual constituye un hecho suplementario importante de su servicio evangélico. Todos debemos aprender de él. Los ancianos de una congregación local deben aprender cómo perfeccionar a otras personas. Después de algún tiempo, no deben ser los únicos que cuidan la congregación, deben establecer a otros para que les ayuden en esa responsabilidad. No la perspectiva natural, sino la que concuerda con la percepción espiritual. Al pensar acerca de cuáles hermanos pueden llevar responsabilidad en el cuerpo de una congregación local, quizá nos parezca que nadie es apto. Por ejemplo, tal vez digamos, este hermano es muy prominente, ama mucho al Adón, pero ¿y qué pasa con su pasado? Si el Adón Yeshua hubiese pensado de esta manera en cuanto a los 12, ¿a quién hubiera elegido? Y si hubiera pensado esto en cuanto a nosotros, nos habría perdonado. Sin embargo, fuimos perdonados mucho antes. Matías seguramente habría sido excluido. ¿Cómo es posible que el Adón hubiese escogido un recaudador de impuestos para que fuera uno de los 12 apóstoles? Tal vez nos parezca que él debió haber escogido a un escriba. Pero nosotros no tenemos esa mente del Adón entonces. Necesitamos aprender del Adón que la perspectiva natural es diferente de la que concuerda con la percepción espiritual. Shemuel también tuvo que aprender esto. El Adón hizo su elección conforme a su percepción espiritual y no según la perspectiva natural del hombre. Jacob y Yahanan tenían un genio terrible, un genio que hacía estruendos, eran los hijos del trueno. Nosotros nunca los habríamos elegido como apóstoles, pero el Adón sí lo hizo. Y en el final de sus días, Yahanan se convirtió en el apóstol del amor. Desde la perspectiva natural, nadie sería apto para ser apóstol del Adón Yeshua. Ni Jacob, ni Yahanan, ni Simón el celote, ni Matías, el recaudador de impuestos, ninguno de ellos serían aptos. Alabado sea el Adón que no hizo su elección conforme al punto de vista natural, y tampoco lo hace hoy. El Adón Yeshua, al contrario, eligió a sus apóstoles a los que no eran aptos. Al igual que los 12, nosotros no somos aptos. En verdad, nunca somos aptos cuando somos llamados, porque el Adón es quien va a capacitarnos. En nosotros mismos nada de bueno hay. Cuando somos llamados, nadamos en carne. Es evidente que el Adón tiene que hacer un largo trabajo en la santificación para cortar con nuestra carne nuestras perspectivas naturales, nuestros pensamientos y sentimientos carnales, a fin de que seamos aptos para el servicio. Y finalmente Él nos capacita. No obstante, en el mover del Adón se necesitan ayudantes, así que uno de los hechos suplementarios que el Adón efectuó al llevar a cabo su ministerio fue elegir ciertas personas no aptas para que fueran sus apóstoles. En tercer lugar,
no come por causa de las necesidades urgentes. Luego entró en una casa y otra vez se reunió la multitud, de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Cuando sus parientes lo supieron, fueron para echarle mano porque decían que habían perdido el juicio. Esto indica cuán ocupado, diligente y fiel era el Salvador esclavo como esclavo de Elohim en su servicio evangélico. No es fácil analizar ni sistematizar las acciones del Adón. La forma en que evitó la multitud parece contradecir lo que dice aquí, ¿no es cierto? Primero evitó la multitud, pero al juntarse esta en la casa donde él se encontraba, no intentó alejarse de ella. Por lo que hizo antes, esperaríamos que se mantuviera alejado de la multitud para poder terminar de comer. Esperaríamos que dijera, estoy comiendo ahora, no tengo tiempo de estar con ustedes. Pero él actuó de manera diferente, dejó de comer y se ocupó de las urgentes necesidades de los que estaban en la multitud. Cuando se enteraron de esto, los parientes del Adón vinieron para prenderle y decían que estaba fuera de sí. Esta exclamación expresó la preocupación natural y carnal de los familiares. Los parientes del Adón, posiblemente sus hermanos en la carne, pensaron que él estaba fuera de sí y estaban preocupados de que él se ocupara solo de la multitud y no de tomar sus alimentos. La diferencia entre ambas situaciones es que en la primera la multitud lo apretujaba mientras andaban y Yeshua quería hablarles, como ya dijimos, por eso no lo dejaban ni caminar. Pero cuando estaba en la casa, él ya debía estar sentado en la mesa, ya que no le dieron ni tiempo de terminar de comer, y desde esa posición él gobernaba la situación. Entendamos, es el líder el que dirige los asuntos y no la multitud. Si dejamos a la masa o inclusive a las personas individuales, ellos solos se centrarán en sí mismos y sus problemas, pero el Adón no vino a resolver problemitas personales, ni siquiera a curar enfermos, señores. Vino a explicarnos por qué el hombre está en la situación en la que está y a advertirnos que salgamos de allí mientras tenemos tiempo. Cuando la multitud le oprimía, el Adón puso distancia entre él y ellos. No le evitó, simplemente manejó el escenario. Pero cuando la multitud le ofrecía la oportunidad de ministrar vida a la gente, no se preocupaba ni siquiera de comer. Necesitamos ver la diferencia que existe entre la opresión de la multitud y la oportunidad de ministrar vida. En cuarto lugar, ata a Hasatán y saquea su casa mediante el Ruach HaKodesh. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían que estaba poseído por Belcebú, que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Los parientes del Adón no lo entendieron, decían que estaba fuera de sí. Los escribas, por su parte, lo acusaron de expulsar demonios por el príncipe de los demonios. Qué sutileza la del maligno, el cual motivó a estos opositores perversos a decir esto. Sí, eran ellos los que colaboraban con el maligno, e incluso eran uno con él. Baal-Zebub, que significa señor de las moscas, es un dios de los ecronitas, aparece en Melahim Bet. Los judíos le cambiaron el nombre a Belcebú o Baal-Zebul. Es un juego de palabras despectivo, haciendo que significara señor del estiércol y que se usaba siempre para referirse al príncipe de los demonios. Los escribas injuriaron al Salvador esclavo diciendo que expulsaba demonios por obra del príncipe de los demonios. Al usar este nombre sumamente blasfemo, expresaron su mayor objeción y rechazo. Sin duda, el nombre Belcebú se refiere a uno de los señores que forman lo que llamamos Hasatán, ¿sí? También en esto necesitamos ampliar nuestra comprensión, porque siempre nos han enseñado a tratar a Hasatán como un individuo espiritual, pero individual, y no es del todo correcto. Hasatán significa opositor, adversario. En este sentido, es un título que llevan todos los que cayeron en la rebelión preadámica. Todas estas entidades en su conjunto forman lo que en las escrituras se llama el gran dragón, la antigua serpiente, pero como nos es descrito en Gigalú, tiene muchas cabezas y cuernos y diademas, y esto implica que tiene toda una jerarquía de poderes, reinados y funciones que internamente, de la misma manera que cualquier organización de los hombres. Los escribas no pudieron haber escogido un nombre peor con el cual difamar a la Adón Yeshua. No solo dijeron que tenía demonios, sino que él era sumiso a Belcebú, uno de los príncipes. Esta acusación era ridícula, al menos, ¿sí? Él entonces lo llamó a su lado y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Hasatán echar fuera a Hasatán? Si un reino se divide contra sí mismo, ese reino no puede permanecer.
Si una familia se divide contra sí misma, esa familia no podrá permanecer. Las palabras del Adón indican que Hasatán no solo tiene una casa, sino también un reino. Su casa es una casa de pecado y su reino es un reino de tinieblas. Los pecadores pertenecen tanto a la casa de Hasatán como a su reino. Los demonios forman parte de dicho reino, poseen a la gente para el mismo. Hasatán es el príncipe de este mundo, toda esta entidad, y el príncipe de la potestad del aire. Como ya dijimos, no es un individuo, sino una agrupación de entidades, aunque podemos suponer que fue uno de ellos el que provocó la rebelión original. De cualquier manera, no conocemos un nombre individual como para poder afirmar con certeza quién fue. Mi opinión personal es que personalmente fue Leviatán, pero es opinión personal y no una doctrina. Y todos ellos, como agrupación organizada, como reino de las tinieblas, gobiernan este mundo. Pueden leer Gilgalut para ver cómo es eso. Tiene su autoridad, sí, y sus malajines este reino, los cuales son sus subordinados como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Así que la antigua serpiente tiene su reino, la potestad de las tinieblas, y su reino está en contra del reino de Elohim, y su casa está en contra de la casa de Elohim. El Adón explica, y si Hasatán se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte, y entonces podrá saquear su casa. Los bienes se refieren a los pecadores retenidos en la casa de Hasatán para su reino. Yahshua ató a Hasatán, el dragón, el hombre fuerte, entró en su casa para saquear sus bienes, los pecadores, ¿sí? A fin de que estos, por la regeneración, fueran introducidos en la casa de Elohim para su reino. Esto indica que mientras Yahshua realizaba el servicio evangélico, ataba al hombre fuerte, a Hasatán. El servicio evangélico consiste en librar una guerra cuyo fin es destruir a Hasatán y su reino de tinieblas. No se trata de hacer campañas de oración, se trata de trabajar firme para demoler las obras engañosas del reino de las tinieblas, llevando a los cautivos al reino del Hijo. Lo que dijo el Adón en el Pasuk 27 indica que mientras predicaba las buenas nuevas, ataba al hombre fuerte a fin de destruir su reino, al saquear su casa. En otras palabras, la predicación del Adón era un saqueo. Hasatán capturó a todos los pecadores y los puso en su casa, la cual es una cárcel. Así que todos los pecadores se habían convertido en cautivos de Hasatán. Pero el Adón Yahshua, que tiene el poder del Ruach, vino a predicar las buenas nuevas. Él vino para saquear la casa de Hasatán y liberar a los cautivos. ¿Quién tiene las llaves? El Adón Yahshua las tiene. Sin las palabras que el Adón expresó en el Pasú 27, no comprenderíamos que al predicar las buenas nuevas debemos saquear la casa de Hasatán. Pensaríamos que predicar las buenas nuevas consiste solamente en ganar almas, salvar a los pecadores perdidos y cositas lindas. Y con eso no alcanza. Debemos hacerles ver a todos que si aceptan al Adón deberán salir de sus jaulas y tramitar sus nuevos documentos, o sea, andar por el camino de la santificación para poder tener entrada en el reino de Mashiach. Lo dicho en el capítulo 3 corresponde a lo que el Adón le dijo a Shaul en Maaseh 26, yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Hasatán a Yahweh, para que reciban el perdón de sus pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Cuando Shaul fue llamado por Elohim para predicar las buenas nuevas, le fue dicho que hiciera que las personas se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Hasatán a Elohim. La potestad de Hasatán es simplemente el reino de Hasatán. Hoy al predicar las buenas nuevas a los pecadores, también debemos hacer que ellos, los cautivos de Hasatán, se conviertan de la potestad de las tinieblas de Elohim, de la potestad de las tinieblas a Elohim y su reino, perdón. No alcanza con hablarles acerca del perdón de los pecados. Es necesario que lo experimenten al punto de que salgan de sus cárceles y se comporten como nuevas criaturas, libres. En verdad les digo que a los hijos de los hombres se les perdonarán todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu de Santidad no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado
eterno. De esto hemos ya hablado en otros lugares y de las malas traducciones que están aquí realizadas, y yo les dejo los links para que vean lo que es el pecado imperdonable, porque en realidad no dice no tendrá perdón jamás y no habla de pecado eterno, sino que dice que no tendrán perdón ni en esta era ni en la que sigue. Es muy distinto un tiempo de castigo determinado que jamás y eternamente, ¿verdad? Bien, eso lo hemos estudiado en otros lugares y dejo los links. En Lucas, el ladrón responde también, pero como él conocía los razonamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo está arruinado y cae casa sobre casa. Pues si Hasatán está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá permanecer en pie su reino? Porque ustedes dicen que por Baal-Zebub yo lo expulso a los demonios. Y si yo expulso a los demonios por Baal-Zebub, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si es por el dedo de Elohim que yo expulso a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Yahweh. El Adón declaró que es únicamente el dedo de Elohim el que expulsa a los demonios, y que por sus palabras necias y falsas acusaciones serían llevados a juicio sus acusadores, y peor aún, los demonios serían sus jueces. Cosa terrible es caer en las manos del tribunal satánico, puedo asegurarlo. En él no hay misericordia, ni perdón, ni corrección, como encontramos en el tribunal de Yahshua. Pero veamos qué fue lo que nuestro Adón dijo en realidad. Al que diga una palabra contra el Ruach HaKodesh no le será perdonado ni en esta era ni en la venidera. La palabra griega aquí traducida como mundo o siglo es Ayom, nuestra vieja conocida, que también dejamos aquí todos los links. Esta palabra Ayom ha sido traducida a 15 palabras y frases diferentes, sobre todo en pasuquín, que pueden ser utilizados para la manipulación mental y respaldo de doctrinas infernales, ¿sí? Transmitiendo un significado incorrecto. El significado simple de Ayón es edad, como ya lo hemos estudiado, ¿sí? Es un tiempo limitado. Hay una gran diferencia entonces, como mencioné antes, entre no le será perdonado ni en este mundo ni en el mundo venidero, y la expresión no se le perdonará en esta era ni en la era venidera. Es muy diferente cualquiera de las dos cosas, o decir no se le perdonará jamás. Son todas expresiones que tienen una eternidad que no les pertenece. Esas palabras de nuestro Adón, lejos de probar que el pecado contra el Ruach HaKodesh es imperdonable, afirman claramente tres cosas. En primer lugar, que toda clase de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. En segundo lugar, que algunos pecados, por ejemplo, contra el Hijo del Hombre, pueden ser perdonados en la era presente, si hay arrepentimiento, por supuesto. Y en tercer lugar, los pecados contra el Ruach HaKodesh no serán perdonados ni en la era en la que Yahshua vino a la tierra, es decir, esta era referida a la época en que él estaba hablando, y entonces es la era de Pesach, ni en la era que seguiría inmediatamente, que era la era de Shavuot, que estaba por comenzar. Eso es lo que dice claramente el texto. No dice absolutamente nada sobre un pecado que es imperdonable a lo largo de todas las eras venideras. Ese pecado, por el contrario, es un pecado de tanta rebeldía que requiere el paso de al menos 2 edades de castigo antes de que pueda ser perdonado. Si volvemos a nuestro texto en Mordejai, en el pasuk 29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu de Santidad no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. Sin embargo, la traducción correcta sería el que blasfema contra el Ruach HaKodesh no tiene perdón durante la era, sino que está sujeto al proceso del juicio que dura toda la era. Porque dijeron, tiene un Ruach inmundo. Entonces, en medio de la multitud de pecados se destaca uno de triste preeminencia, porque no tiene perdón Eiston Ayona durante la edad presente y la siguiente. Su perdón exige edades, 2 edades para ser exactos, después de las cuales obviamente hay perdón. Gloria a nuestro Adón del perdón, porque Él es justo y misericordioso. Quinto lugar, no permanece en la relación de la vida natural, sino la de la vida espiritual. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron a llamarlo. Mucha gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron, mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. Después de la blasfemia de los opositores, que fue instigada por Hasatán, los parientes de Yahshua vinieron otra vez a perturbarlo con su
preocupación natural por él. Sin duda, esto también fue motivado por el maligno. Ya habían pasado antes, ¿sí? Habrán hablado con los escribas, habrán los escribas aprovechado el descontexto de los familiares para agregar leña al fuego. Es bastante posible, ¿eh? Y ahora ellos estaban insistiendo. Pero él respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Yahweh, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esto indica que el Adón rechazó la preocupación natural de sus familiares. Rehusó permanecer en la relación de la vida natural a fin de derrotar las tramas del maligno y cumplir el servicio evangelístico. Con eso demostró su actitud absoluta para con Elohim en su humanidad. La relación que el Adón tiene con sus seguidores no es en la carne, sino en el Ruach. Cualquiera que hace la voluntad de su padre, es su hermano que le ayuda, su hermana que le muestra benevolencia, su madre que le ama con ternura. Somos en verdad sus parientes. Muchos claman en su nombre, pero hacen la voluntad del Padre. Y Yeshua, en medio de su servicio evangélico, convertía a los pecadores que creían en él en sus parientes espirituales, los cuales llegarían a ser sus muchos hermanos, como dicen en varios lugares, en la casa de Elohim, y sus muchos miembros para la edificación de su cuerpo, a fin de hacer precisamente la voluntad de Elohim. Hoy, la Iglesia Católica Romana tiene a su Virgen María como la Madre de Elohim, pero el Adón Yeshua negó la relación carnal, natural, que tenía con ella y dijo que su madre era todo aquel que hace la voluntad de Elohim. Esto indica que cualquier hermana que hace la voluntad de Elohim puede decir con denuedo que ella es una madre para el Adón Yeshua, porque el Adón mismo fue el que lo dijo, porque no es una cuestión de linaje de sangre, como no lo es para los judíos, tampoco lo es para los creyentes. Además, no es nada vergonzoso, presuntuoso afirmar que somos los hermanos del Adón. Si él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿nos avergonzaremos nosotros de llamarlo hermano a él? Esa es siempre la falsa humildad de los rebeldes. Por medio de este hecho suplementario, nos damos cuenta de que si queremos ser poderosos en el ministerio de Elohim, debemos negar las relaciones naturales. Lo que más trae complicación al ministerio de Elohim es la relación natural con el padre, la madre, el esposo, la esposa, los hijos, los parientes. El Adón Yeshua evitó esta complicación negando la relación natural. Todas estas cosas deben ser entregadas a Mashiach para que él administre todo desde su punto de vista. Por eso advirtió, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. En los 5 hechos suplementarios que Yeshua realizó en su servicio evangélico, vemos que no hay lugar para el concepto natural, ni para el entendimiento natural o la relación natural. En estos hechos suplementarios todo es espiritual, santo, divino, o sea, todo lo contrario al concepto humano. Si queremos seguir al Adón con el propósito de realizar estos hechos suplementarios, hoy no podemos dar lugar a los conceptos o a las relaciones naturales. Seguir al Adón de esta manera requiere que todo lo que hagamos sea espiritual, divino, santo, según Elohim. Entonces tendremos la base, el denuedo, para llevar a cabo la obra de Elohim. Bien, habiendo terminado la charla, damos por encerrada la misma. Que el Adón siga bendiciéndonos a todos grandemente. Shalom a todos, hermanos.